Hola amigos, buenas. Los saluda Jorge Yauri Padilla. A ver, en esta oportunidad vamos con un problema de estática. Se trata de lo siguiente. Ya tenemos una esfera homogénea, es decir, un solo material, ya con un peso P. El peso de la esfera es P. Ya, entonces P vale 60 newtons. La esfera tiene un radio R. El radio R es de 7 centímetros. Ya, esta esfera digamos, se mantiene el equilibrio gracias a esta cuerda, ¿no es cierto? La cuerda y el plano inclinado. ¿Ya? Entonces la cuerda es BA, de longitud L. L son 18 centímetros. ¿Ya? El plano inclinado, o sea, la esfera se apoya en el plano inclinado en el punto C. El plano inclinado forma un ángulo θ con la horizontal. El ángulo θ es 53 grados. Entonces el plano inclinado, claro, puede ser una tabla, por ejemplo. El sistema está en equilibrio. ¿Ya? Está en equilibrio de tal manera que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Cuántas fuerzas intervienen? Ya, el peso, ¿no es cierto? El peso de la cuerda, la tensión y la reacción del plano inclinado, o sea, la normal. Esas tres fuerzas. Esas tres fuerzas suman cero, vectorialmente. Ahora, además que en este problema se van a considerar esas tres fuerzas, o sea, la tensión de la cuerda, el peso y la reacción, fuerzas coplanales. Ya, fuerzas, o sea, no está precisamente tanto en el espacio, sino todas las fuerzas son coplanales. El punto de apoyo de la esfera con el plano inclinado es un punto, nada más. Geométricamente es un solo punto. O sea, podría ser también como un disco, ¿no? Puede ser un disco, tenemos un disco más o menos delgado, y también puede ser, pero mejor lo consideramos como una esfera. Ya, una esfera homogénea. A ver, diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre lo vamos a centrar en el origen. O sea, el origen de coordenadas del punto O. De aquí una perpendicular al plano inclinado, o sea, desde el O hasta el punto C viene a ser el radio. Entonces aquí tendríamos, esto va a ser el eje Y. Ahí, este es el eje Y. Y el eje X paralelo al plano inclinado, a partir de O. Entonces aquí tendríamos 20 y un poquito más, por aquí hasta aquí más o menos. Ahí. Ya, bueno, aproximadamente. Aquí tenemos 90 grados. Este sería el eje X. Ya, este eje X es paralelo al plano inclinado. Y ahí hacemos la descomposición de fuerzas. A ver, acomodamos las fuerzas. Todas las fuerzas las vamos a centrar en el origen. Bueno, de hecho, desde el origen, que es el centro de la esfera, está el peso, ¿cierto? El peso P. Ahí. Aquí voy a poner literal. Después al final en la fórmula reemplazado valores. El peso P. Ya está. Después, ¿qué más? La tensión en la cuerda. La tensión en la cuerda. Ahora, la cuerda BA, claro, ese es el hilo o el cable, bueno, sin peso obviamente, y la prolongación de esta cuerda, la prolongación geométrica, va a llegar al centro, obviamente, o sea, al origen de coordenadas. Entonces, y la tensión la vamos a centrar aquí al origen. Entonces tendríamos en esta dirección, desde O, B, A, la tensión. Ya. Suficiente como poner hasta acá. No hace falta hasta arriba. En esta dirección está la tensión. Ya, todo esto es T, la tensión T. Y la reacción en este caso del plano inclinado, la reacción estaría en C, para allá. Ya, pero esa fuerza la vamos a trasladar. O sea, estamos centrándolo todo en O. Entonces aquí tendríamos, esto se llama la normal. Esta es la normal. La reacción del plano inclinado, N, la normal. Ahí están las tres fuerzas. Claro, están indicados los módulos. Ya, la normal, ¿no? La reacción del plano inclinado, el peso, ¿no? En centrado, ¿ya? Y en esta dirección la tensión, las tres fuerzas. Las tres fuerzas suman cero. Ahora esas tres fuerzas tienen componentes. Tienen componentes de acuerdo a los ejes X y Y. A ver, vamos a empezar con el peso. Además, el ángulo que forma el peso con el plano inclinado o con la línea Y es igual al del plano inclinado. Esto por geometría. Ángulos de lados perpendiculares. Teta, teta.
Entonces, este peso tiene una componente en la dirección de Y, pero negativa. O sea, más o menos su componente está por acá. La componente en Y y la componente en X en la dirección del eje X. Ahí más o menos. Entonces, la componente en Y sería el peso P por el coseno, ¿no es cierto? P coseno. P coseno de teta. Y en X será seno. Tenemos P por el seno de teta. Claro, como componente vectorial va a ser negativa esto. Va a ser negativo. Porque la dirección positiva va para allá. Pero aquí estamos poniendo los módulos nada más. Ya, esa es la descomposición del peso. Ya, descomponemos otra fuerza más. A ver, la normal ya no hace falta. La normal está en el eje Y. La tensión. La tensión está a lo largo del hilo. Entonces tendríamos acá, vamos a llamar aquí el ángulo phi. El ángulo phi. Entonces tendríamos la tensión, va a tener una componente en Y también. Entonces aquí tenemos se pone un paralelogramo, ya, una componente en X, en Y, perdón, Y negativo. Esta componente es tensión por, ya, este ángulo phi pasa para acá, alternos internos, geometría, el ángulo phi. Entonces esta componente en X lo hace por el coseno y aquí será seno. Entonces esto será T seno de phi. ¿Ya? Y la componente, esta es la componente en Y. La componente en X, tenemos aquí. Esa es la componente en X. Entonces T, entonces aquí seno, aquí va a ser coseno. T por el coseno de phi. Ya, ahí tenemos. La normal ya no es necesaria porque está en el eje Y. Eso es. Ahora, para sacar el seno de phi y coseno de phi, lo hacemos con el triángulo. Hay un triángulo geométrico que se ha formado. Ese triángulo va desde el centro O al punto de contacto C y al punto A. O sea, aquí es 90, porque el radio forma 90 con la tangente. El plano inclina la tangente. Hay 90 grados. Entonces tenemos un triángulo rectángulo. ¿Ya? Vamos a dibujar acá. Más o menos como está ahí. Ya, primero, la hipotenusa sería OA. Ya, una cosa así más o menos. Después tendríamos aquí. Y acá se fue el 90, ¿no es eso? Ya, algo así. Ya, entonces tenemos acá C. Aquí está O. Y A. Ya, ¿cuánto es OC? OC viene a ser el radio. Desde el centro hasta el punto de contacto del radio. El radio R. Entonces ahí tenemos el radio R. Vamos a indicarlo con una llave. El radio R. Después, desde el centro hasta A, viene a ser la longitud de la cuerda más el radio. Entonces L más R. Ya. Y la hipotenusa ya se determina ya por Pitágoras, ¿no? La hipotenusa. Entonces, bueno, teniendo estos dos ya se puede salir el ángulo phi, ya con la calculadora. Pero si no, podemos determinarlo. Tenemos aquí la hipotenusa es L más R y uno de los catetos es R. Entonces, aquí tendríamos la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Sería este cateto. Ya con eso salen ya las expresiones de seno y coseno. El coseno de phi y seno de phi. A ver, lo que nos pide es calcular la tensión. Se pide solamente calcular la tensión. Calcular la tensión. La tensión en la cuerda. A ver. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ya, pero basta con una de ellas en este caso. Para Y no es necesario porque no nos pide la normal. Si nos pidiera la normal, sí aplicamos la sumatoria de fuerzas en Y. En X solamente, fíjense, se ha descompuesto la tensión en X. T coseno de phi, eso va para allá. ¿Ya? Y el peso también está en X, pero para acá. Entonces la suma de estos dos es 0. O
¿cierto? Porque la sumatoria algebraica es cero, pues, o sea, esta componente más esta componente que es negativa suman cero. Es decir, en otras palabras, igualamos estas dos. O sea, las fuerzas que están en x positivo se igualan a las fuerzas que están en x negativo. ¿Ya? Entonces, t coseno de phi es igual a p seno de teta. Entonces, solución por aquí tendríamos, se tiene que STQ, ya, sumatoria de fuerzas en x, ¿no es cierto? Sumatoria de fuerzas en x igual a 0. Entonces, con eso tendríamos t coseno de phi, tensión, por el coseno de phi es igual a la componente del peso, p seno de teta. P por el seno de teta. Y de acá despejamos la tensión. Se conoce el peso y los ángulos lo determina el triángulo. Entonces con esto tendríamos de que la tensión es igual. T en función al peso. Es el peso P por seno de teta sobre el coseno de phi. Seno de teta sobre coseno de phi. Ya, esa sería la fórmula. Donde seno de teta y coseno de phi lo determina el triángulo. Bueno, podemos repasar valores. ¿Ya? Podemos repasar valores en el triángulo. ¿Ya? L más R. L más R. 18 más 7 sería 25. Hipotenusa 25. Son centímetros. Después, el radio es 7. Y el radio es 7. Y el otro cateto, ese es un triángulo conocido, ¿no? Triángulo en geometría. Es el 25, 24, 7. Entonces este es 24. Y el ángulo, este ángulo phi, es aproximadamente, es un ángulo aproximado a 16 grados, ¿no? Entonces podemos acomodar el triángulo así. Es un triángulo de esta manera. Aquí es 7, 24, 25. Y aquí tenemos el ángulo phi. ¿Se ve esa parte? Ya casi no se ve, ¿no? Vamos a acomodarlo. Vamos a cambiar el lugar. Ya 7, 24, 5. Vamos a poner acá en todo caso. Ya aquí 90, 7, 24 y 25. Este es el ángulo phi. El ángulo. Ya, entonces, por lo tanto, el coseno de phi, aquí nomás ya, el coseno de phi, ¿se ve la pantalla? Coseno de phi es igual a coseno de phi igual. Ya tendríamos entonces cateto adyacente sobre hipotenusa 24 sobre 25. ¿Qué más? Seno de teta. Seno de teta, ¿cuánto es? Teta es 53 grados. 53. Esto es 53. Entonces ahí el 3, 4, 5. Por acá nos recordamos ese triángulo. 53 grados. Aquí se opone el cateto mayor, cateto menor y la hipotenusa 5. También es un triángulo aproximado, ¿no? No es tampoco 100% exacto. O sea, al menos los ángulos. Ya, entonces, pero el seno de teta sería el cateto opuesto sobre hipotenusa. 4 quintos. 4 sobre 5. 4 quintos. Ahora, como es una relación seno sobre coseno, entonces para tener el mismo denominador, puedo hacer esto. Puedo multiplicar acá por 5 y aquí también por 5. Es decir, el seno de teta es igual a 4 por 5 es 20. 20 sobre 25. Ahí. Y reemplazando en la fórmula, a ver qué obtenemos. La tensión T viene a ser igual. Peso, 60 newtons. 60 que multiplica ya, al seno de teta. Ya, seno de teta es 20 sobre 25. Ahora, sobre el coseno de phi. Perdón, seno de teta es
el seno de teta igual a 20 sobre 25. Ya, y en el denominador tenemos el coseno de phi, que también es 24 sobre 25. Ambos sobre 25. Entonces 25 se puede obviar. Entonces seno de teta, ponemos un numerador que es 20. Ya, y abajo el coseno de phi, 24. 20 sobre 24. ¿Esto cuánto es? Aquí tendríamos, ya, del 60 tomamos el 6 y del 20 el 2. 6 por 2 sería 12. 12 con 2 ceros más, o sea 1200. Y el 24 es 12 por 2. 12 por 2. Entonces 12 se simplifica. Aquí queda 100 entre 2. 100 entre 2 sería en este caso 50. Entonces la tensión es igual a 50 newtons. 50 newtons. Esa vendría a ser entonces la respuesta. Es más o menos próximo al peso, ¿no? El peso es de 60, ¿no? Y la tensión bajo las condiciones geométricas que se tiene, ¿no? De 53 grados de aquí el ángulo phi, la tensión sale de 50 newtons. Ese es un problema a nivel, bueno, preuniversitario, pero básico, elemental. Ya, entonces, como pueden ver, no es nada difícil, nada complicado, y es una cosa, bueno, sencilla, física, estática. Bueno, les agradezco la atención y hasta la próxima. Cuídense, bye bye, chao.